Buenas tardes, ingeniero. Hoy venimos a presentarle y a exponer el primer laboratorio de máquinas eléctricas 1. El grupo está conformado por Roberto Cerón, Andrés Reyes y quien les habla, Fabián Quintero. Cada uno de nosotros va a exponer uno de los montajes que fue realizado en la práctica del laboratorio. Bueno, a continuación podemos observar el montaje 1, el cual consiste en conectar la fuente DC a las conexiones de la máquina de Lorenzo. Las conexiones son la F1 y F2. Estas están conectadas cada uno a los terminales positivos de la fuente en DC. Y ahí podemos observar el comportamiento de la aguja magnética dentro del rotor. Para estas prácticas extrajimos el rotor para probar la aguja magnética y el comportamiento que tiene esta dentro del estator. Podemos observar aquí que al producir el voltaje, podemos observar el comportamiento de la aguja que tiende a ir hacia los polos positivos, que son los principales, que son los que están de arriba y abajo, eh, por, porque se polariza de esta forma. Bueno, a continuación yo voy a explicar el montaje 2. Entonces, armamos el circuito basado en el diagrama de la guía de la guía. Eh, Utilizamos únicamente el estator de la máquina de la corriente directa, excluyendo el motor. Comenzamos conectando las bobinas de excitación F1 y F5 y F6 en serie, tal como se indica en el diagrama planteado en la guía. Para la alimentación ajustamos el módulo para generar un voltaje directo en el rango de 30 voltios. Bueno, también procedimos a utilizar el módulo de medición DL1028.2 para medir tanto el voltaje como la corriente directa. Eh, Nos aseguramos que el voltímetro y el amperímetro estén configurados para mediciones de corriente directa y observamos que el terminal rojo del instrumento corresponde al polo positivo. Ahora activamos el módulo de alimentación y ajustamos cuidadosamente el valor de la corriente. Giramos la perilla del control en el sentido de las agujas del reloj hasta su máxima posición. Luego lo que hicimos fue colocar la punta magnética entre los polos de la máquina, asegurándonos de que esté alineada con el eje de la misma. Podemos prestar atención a que la dirección de flujo, a la indicación de la dirección de flujo auxiliar, que se representa mediante un pequeño imán con el polo rojo para resaltar la polaridad correspondiente, como podemos ver ahí en la aguja magnética. Mm, Buenas noches, yo voy a exponer un poco sobre el efecto de los polos auxiliares. Para obtener el efecto de los polos auxiliares, alimentamos simultáneamente las bobinas de los polos principales, de tal manera que el flujo producido por esta se sume. También se alimentaron los dos polos auxiliares para que su respectivo flujo se sume. Verificamos con la aguja magnética la dirección del flujo sin los polos auxiliares, creando un cortocircuito o un switch cortocircular en B1 y B2. Y finalmente, con los polos auxiliares sin cortocircuito en B1 y B2, podemos observar la reacción de la aguja magnética en el campo magnético. Gracias.